3.000 millones de dólares. Peso, 7.800 toneladas. Longitud, 115 metros. No es un portaaviones ni una nave espacial. Es un solo submarino nuclear clase Virginia. Una máquina que tarda 7 años en construirse, capaz de permanecer bajo el agua durante meses sin salir ni una sola vez a la superficie. Por dentro, un reactor nuclear más potente que el de una ciudad pequeña. Por fuera, un casco de acero ultra resistente capaz de soportar la presión a 500 metros de profundidad, más profundo que la altura del Empire State Building. Cada pieza de este monstruo se verifica cientos de veces. Un solo error y 3.000 millones de dólares se convierten en un ataúd metálico en el fondo del océano. ¿Cómo se puede construir algo tan complejo? ¿Cómo soldar un casco que no tenga filtraciones a una profundidad donde la presión aplastaría un tanque? ¿Cómo meter dentro un reactor nuclear para que 130 tripulantes vivan junto a él durante años? Quédate hasta el final, verás cómo nace el arma más letal de los océanos. El astillero Electric Boat en Connecticut. 170 hectáreas de superficie. Aquí trabajan 19.000 personas. Esto no es solo una fábrica, es una ciudad donde se construyen fortalezas submarinas. Frente a ti hay una nave gigantesca de 300 metros de largo. Del techo cuelgan grúas con capacidad de 200 toneladas cada una. En el suelo descansan cilindros enormes de acero. Son las secciones del futuro submarino. Cada una pesa como 10 autobuses. Serán 9 en total. Ahora están separadas, pero en unos meses los soldadores las unirán en un solo cuerpo, más largo que un campo de fútbol. Al lado hay otras secciones ya terminadas. Adentro se ven tuberías, cables, mamparos. Es como un rompecabezas, solo que cada pieza pesa toneladas. En otra nave se monta la sección del reactor. Ahí no entra nadie sin autorización de nivel secreto. Cámaras, guardias, sensores de radiación. Aquí instalan el corazón del submarino, el reactor nuclear. Un solo error y todo el proyecto está en riesgo. El proceso no se detiene. 3 turnos de 8 horas. El submarino no puede esperar. La construcción comienza con el casco. Acero marca HU80. El grosor de las placas va de 3 a 5 centímetros, suficiente para resistir una presión de 50 atmósferas a 500 metros de profundidad. Las placas se doblan en prensas gigantescas. Fuerza, 2.000 toneladas. El metal gime, pero toma la forma necesaria. Las secciones cilíndricas se sueldan a mano. Es trabajo para virtuosos. Cada soldadura se revisa con rayos X. La más mínima microfisura y la sección se descarta. Los soldadores trabajan con trajes protectores. Temperatura de soldadura, 1600 grados Celsius. Una sola soldadura puede llevar 8 horas de trabajo continuo. Dentro de las secciones se montan los sistemas. Tuberías para refrigerar el reactor. Cables para la electrónica. Su longitud total supera los 150 kilómetros por submarino. El sistema de ventilación. La tripulación respirará aire reciclado durante meses. Los mamparos dividen el casco en compartimentos. Si uno se inunda, los demás deben resistir. Cada elemento se prueba bajo presión. Lo llenan de agua y observan. ¿Aguanta o no? El fallo no es una opción. Un error en la superficie es un inconveniente. Un error en las profundidades es la muerte. 1954. Sale de los astilleros el primer submarino nuclear del mundo, el USS Nautilus. Una revolución en la guerra naval. Hasta ese momento, los submarinos eran más bien barcos que se sumergían. Navegaban en la superficie con motores diésel y bajaban por poco tiempo, usando baterías. El Nautilus lo cambió todo. El reactor nuclear generaba energía sin necesidad de aire. El submarino podía navegar sumergido durante meses. En 1958, el Nautilus cruzó bajo el hielo del Polo Norte. Eso era imposible antes. Un submarino diésel se habría asfixiado en un día, pero el Nautilus navegaba a 100 metros de profundidad y su reactor funcionaba como un reloj. La Guerra Fría exigía más submarinos como ese. Apareció la clase Skipjack, luego el Permit y después los legendarios Los Ángeles.
Cada generación era más silenciosa, más profunda, más letal. Los soviéticos construían los suyos, November, Victor, Akula. Comenzó la carrera. ¿Quién era más rápido, más silencioso, más profundo? Los océanos se convirtieron en el campo de batalla de gigantes invisibles. Los estadounidenses lideraban en tecnología de sigilo. Sus submarinos sabían ocultarse tan bien que los sonares enemigos solo captaban el ruido del océano. Los años 90. La Unión Soviética se derrumbó, pero la flota submarina siguió siendo una prioridad. En 2004, Estados Unidos lanzó un nuevo programa, la clase Virginia. No es solo una versión mejorada de los viejos submarinos, es una filosofía completamente nueva, una máquina multipropósito para las guerras del siglo XXI. El Virginia puede hacer de todo: cazar submarinos enemigos, lanzar misiles de crucero contra objetivos terrestres, desplegar fuerzas especiales, realizar labores de inteligencia cerca de costas extranjeras, colocar minas. El costo de un solo submarino subió a $3.000 millones, pero la tecnología es impresionante. El casco está cubierto con un revestimiento especial que absorbe el sonido. El submarino se desplaza más silencioso que el ruido de la lluvia en la superficie del océano. La hélice fue reemplazada por un sistema de propulsión por chorro de agua, aún menos ruido. Adentro, sistemas digitales de control. Antes se necesitaban 140 tripulantes, ahora 130. La automatización se hizo cargo de parte del trabajo. Sonares de nueva generación detectan objetivos a 100 kilómetros de distancia, torpedos con inteligencia artificial que buscan al enemigo por sí mismos. Esto no es solo un submarino, es una fortaleza flotante con cerebro de supercomputadora. El corazón del submarino es el compartimiento del reactor. Aquí está instalado un reactor tipo S9G. Potencia: 210 megavatios de energía térmica, suficiente para alimentar una ciudad pequeña de 100.000 habitantes. Pero aquí, toda esa potencia va directo a las turbinas. El reactor calienta el agua hasta 300 grados bajo una presión de 150 atmósferas. El agua no hierve, la presión lo impide. Esta agua sobrecalentada pasa a un intercambiador de calor, donde convierte el circuito secundario en vapor. El vapor hace girar las turbinas. Las turbinas mueven el eje. El eje impulsa la propulsión por chorro de agua. El submarino avanza. Velocidad bajo el agua: 25 nudos. Eso es 46 kilómetros por hora. No suena rápido, pero para un submarino es mucho. Y lo más importante, el combustible dura 33 años. El reactor no necesita recarga durante toda la vida útil del submarino. Dentro del núcleo activo, uranio 235. Enriquecimiento 97%. Casi uranio de grado militar. Blindaje contra la radiación, una capa de plomo y boro de 1 metro de espesor. La tripulación vive a 30 metros del reactor y recibe menos radiación que los pasajeros de un avión a 10.000 metros de altura. Las tecnologías de seguridad están probadas por décadas. Su armamento es capaz de destruir la flota enemiga o borrar una ciudad del mapa. 12 silos de lanzamiento vertical. Cada uno puede llevar un misil de crucero Tomahawk, alcance 2.500 kilómetros. El submarino asciende a profundidad de lanzamiento, 50 metros. La tapa del silo se abre. El misil sale disparado mediante un generador de gas. En la superficie se enciende el motor de crucero y el misil vuela hacia su objetivo. Precisión: 5 metros. Puede impactar una ventana específica de un edificio a miles de kilómetros de distancia. 4 tubos lanzatorpedos de calibre 533 milímetros. Los torpedos Mark 48, con guiado por cable y búsqueda activa del objetivo. Velocidad del torpedo: 63 kilómetros por hora bajo el agua. Puede perseguir al objetivo, maniobrar, evadir trampas. Un solo impacto y un barco de 10.000 toneladas de desplazamiento se va al fondo. Los sistemas de guerra electrónica bloquean los sonares enemigos. Los señuelos crean objetivos falsos. El submarino sabe pelear y sabe escapar. Su misión: permanecer invisible hasta el último momento. Y cuando el enemigo se da cuenta de que está siendo atacado, ya es demasiado tarde. Y así, tras 7 años de trabajo de 20.000 personas, nace una máquina que representa la cúspide de la tecnología humana.
Cada centímetro de este submarino es el resultado de décadas de ingeniería. Cada sistema ha sido probado durante miles de horas. Esto no es simplemente un pedazo de metal con un reactor. Es la simbiosis de física, química, metalurgia, electrónica y maestría humana. Dentro de este tubo de acero, 130 personas pasarán meses lejos del sol, en el silencio eterno de las profundidades. Comerán, dormirán, trabajarán en un espacio cerrado del tamaño de una casa pequeña. Sobre sus cabezas, kilómetros de océano. Bajo sus pies, oscuridad eterna. Pero ellos saben, los protege la mejor ingeniería del mundo. Un submarino nuclear es más que un arma. Es la prueba de lo que puede lograr la mente humana cuando la tecnología se encuentra con la voluntad. $3.000 millones, 7 años de trabajo, miles de toneladas de acero y conocimiento. Todo por un solo objetivo. Para que muy por debajo de las olas, donde no penetra ni la luz ni el sonido, navegue una fuerza invisible, capaz de cambiar el curso de la historia con solo apretar un botón. El océano ya no pertenece solo a la naturaleza. El hombre ha aprendido a dominar el abismo. ¿Y si te dijera que dentro de las máquinas más peligrosas del planeta se esconde un secreto de acero que solo puede crearse una vez, y un error le cuesta todo a un país? Que existe un lingote que tarda 6 semanas en enfriarse bajo tierra y soporta presiones que harían polvo montañas enteras. Este gigante nace en fuego a más de 1482 grados Celsius. Sobrevive meses de forja, impactos de decenas de miles de toneladas y choques térmicos que harían explotar cualquier metal común. En 2015, la compañía británica Sheffield Forgemasters vertió 607 toneladas de acero líquido en un pozo de fundición gigante, casi el peso de un Airbus A380 completo. Después del enfriamiento, el lingote pesaba 320 toneladas. Para forjar estos gigantes se usan prensas de hasta 40.000 toneladas. La energía para el tratamiento térmico de estos lingotes durante un ciclo de 2 semanas puede superar los 100.000 kWh, el consumo anual de decenas de hogares. Quédate hasta el final, descubrirás para qué se crean realmente estos monolitos y por qué sin ellos el mundo moderno simplemente se detendría. Imagina una enorme planta de fundición en una acería. Todo comienza aquí. Para obtener un lingote monolítico, se necesita acero líquido de calidad impecable, que debe verterse en el molde en un flujo continuo e ininterrumpido. Es una etapa que exige máxima coordinación, porque estamos hablando de miles de grados y cientos de toneladas de metal. Un ejemplo brillante de esta hazaña de ingeniería fue el vertido récord realizado por la empresa británica Sheffield Forgemasters en 2015. Los metalúrgicos de la compañía lograron verter 607 toneladas de acero líquido en un foso de fundición gigantesco. Para dimensionar este volumen, es casi el peso de un avión de pasajeros Airbus A380 completo. El proceso de vertido es absolutamente crítico. El acero no solo debe estar fundido, sino purificado hasta niveles que cumplan con los requisitos más estrictos del cliente, por ejemplo para componentes de reactores. Esto significa minimizar impurezas, gases y escorias. El vertido continuo garantiza que la estructura del lingote no tenga defectos en capas, ni fronteras que reduzcan su resistencia mecánica. Durante el colado, el acero debe estar al máximo desgasificado. El contenido de oxígeno y nitrógeno se controla a un nivel que muchas veces no supera las 20 partes por millón. El exceso de estos gases puede provocar la formación de microporos dentro del monolito durante el enfriamiento. Justo después de verter el metal líquido, cuya temperatura puede superar los 2700 grados Fahrenheit, entra en juego el tiempo, un factor crítico en este proceso. A diferencia de piezas pequeñas que se pueden enfriar rápido, un gigante de acero de cientos de toneladas no se puede enfriar así nomás. Si el enfriamiento es demasiado rápido, se generan enormes tensiones internas, grietas y defectos en la estructura, porque la capa externa se solidifica mientras que el interior sigue líquido.
Para garantizar la uniformidad de la estructura cristalina, el lingote de 607 toneladas se dejó enfriar en el foso de fundición durante 6 semanas. Es un proceso controlado, extremadamente lento, en el que el acero se va endureciendo poco a poco, bajando hasta una temperatura de unos 2000 grados. Esta cristalización lenta permite que el metal evite transformaciones de fase no deseadas y garantiza una macroestructura de alta calidad, lo cual es clave para la resistencia de la pieza final. Solo después de completar este largo periodo de solidificación, el monolito de acero, que tras la contracción y la eliminación de la parte superior defectuosa, pesa aproximadamente 320 toneladas, se extrae cuidadosamente del suelo. A pesar de su peso, el lingote extraído aún no es una pieza lista para usar. Tiene una estructura bruta de fundición, con cristales grandes. Para convertirlo en un metal resistente y homogéneo, capaz de soportar cargas extremas, se necesita forjado. Forjar lingotes de 500 toneladas requiere prensas hidráulicas con una fuerza de trabajo de 10.000 a 20.000 toneladas. Por ejemplo, para forjar los componentes de reactor más grandes, se utilizan prensas de 40.000 toneladas. Antes del forjado, el lingote se vuelve a calentar cuidadosamente en hornos especiales. Este proceso puede durar semanas, para garantizar un calentamiento uniforme de todo el volumen de metal. El forjado se realiza en prensas hidráulicas gigantes capaces de generar presiones de decenas de miles de toneladas. La prensa rompe los grandes y frágiles cristales de fundición. La presión comprime el metal, eliminando los vacíos microscópicos que pudieron formarse durante el vaciado. El metal adquiere una estructura fibrosa direccional, lo que aumenta significativamente su resistencia, tenacidad y durabilidad ante la fatiga. El proceso de forjado de un lingote así dura varios meses. Es un ciclo constante de calentamiento, prensado, rotación y recalentamiento. Cada golpe de la prensa es un cálculo preciso para lograr la geometría interna y las propiedades mecánicas deseadas. La energía necesaria para mantener el horno de tratamiento térmico durante un ciclo de 2 semanas puede superar los 100.000 kWh. Eso es comparable al consumo eléctrico anual de decenas de hogares normales. Durante el tratamiento térmico, la variación de temperatura permitida en todo el volumen del horno puede ser de solo 40 grados, lo que requiere sistemas de control multizona de alta precisión. Después de dar al lingote la forma necesaria, llega la etapa del tratamiento térmico. Esta es la fase final, absolutamente crítica para ajustar la estructura interna del acero. Este monolito de acero de varias toneladas, que acaba de pasar meses de fundición y forja, es como un gigante torpe que aún no tiene su carácter definitivo. Es fuerte, pero su estructura interna todavía es caótica, llena de tensiones internas invisibles. La primera etapa es la normalización, o como se dice, homogeneización. Su objetivo es simple. Básicamente, mezclamos la estructura del metal para que quede absolutamente uniforme en todo su volumen. Esto se hace para que en cada punto de la pieza, tanto en la superficie como en lo más profundo, el acero tenga las mismas propiedades. Es como nivelar la temperatura en un horno para que el pastel se hornee perfectamente. Luego viene el momento más dramático, el temple. La pieza se calienta a una temperatura muy alta, llevándola al máximo de su plasticidad. Y entonces, de forma brusca pero bajo estricto control, se enfría. Puede ser en un baño de agua o de aceite. Un shock natural como este transforma la estructura blanda del acero en algo extremadamente duro y resistente. Esto le da a la pieza su principal fuerza de combate. Pero hay un efecto secundario. El metal se vuelve frágil como el vidrio, y en su interior aparecen tensiones enormes. Si se deja así, podría quebrarse al menor golpe. Por eso la etapa final, y la más humana, es el revenido.
La pieza se calienta otra vez con cuidado, pero esta vez a una temperatura mucho más baja. El objetivo no es cambiar su resistencia, sino liberar las tensiones internas que surgieron durante el enfriamiento rápido. Este proceso es como exhalar profundo después del estrés. Aumenta la tenacidad del acero, haciéndolo resistente a golpes y cargas, eliminando su fragilidad. Solo después de completar exitosamente este ciclo completo de temple del carácter, que dura 1 mes y medio, el acero está listo para convertirse en parte de un reactor o una prensa gigante. Pero ¿para qué sirven estos gigantes de acero en los que se invirtió tanto tiempo y recursos? Se convierten en componentes críticos en aquellas industrias donde el precio del error es inaceptablemente alto. Por ejemplo, en la energía nuclear, estos lingotes se convierten en componentes clave de reactores de alta presión. Imagina que la presión, la temperatura y la radiación exigen confiabilidad absoluta. Y aquí no puede haber costuras ni uniones soldadas que puedan fallar. Solo se necesita un monolito único y completo, capaz de soportar cargas extremas durante décadas. En la industria pesada, estos gigantes se transforman en bancadas para las prensas más grandes del mundo. Estas prensas fabrican chasis de automóviles, piezas aeronáuticas y componentes navales. Una bancada que no se deforme bajo la carga de miles de toneladas debe fundirse de una sola pieza. Y por supuesto, está el sector energético. Rotores para las turbinas de vapor más grandes o cigüeñales para enormes motores marinos que impulsan superpetroleros y portacontenedores. En estos componentes se necesita garantía de resistencia a la flexión y cargas secundarias, y solo puede darla el acero obtenido por este proceso tremendamente complejo. Y así, tras recorrer un camino que empieza con 607 toneladas de acero líquido a 2700 grados Fahrenheit, 6 semanas de enfriamiento lento bajo tierra, una reducción hasta 320 toneladas, meses de forjado bajo prensas de 40.000 toneladas de potencia, golpes de decenas de miles de toneladas, normalización, temple y revenido durante mes y medio, consumiendo 100.000 kilovatios-hora de energía, nace un monolito de acero, un gigante único, sin costuras, capaz de soportar presiones que hacen colapsar montañas, temperaturas que funden metales comunes y radiación que destruye todo ser vivo. Este monolito se convierte en el corazón de un reactor nuclear, en el bastidor de una prensa gigante o en el rotor de una turbina que impulsa un superpetrolero. Sin estos gigantes de acero, se detendrían las centrales nucleares, callarían los motores de los barcos, cesaría la producción de piezas aeronáuticas. Cada uno de estos lingotes no es solo un trozo de metal, es el resultado de una precisión ingenieril increíble, meses de trabajo meticuloso y millones de dólares de inversión. Y aquí no cabe el error, porque el precio puede ser demasiado alto para todo un país. Cada año, más de 1000 barcos gigantes son enviados a desguace. Cada uno pesa hasta 50.000 toneladas y mide casi 3 campos de fútbol de largo. Es como desmantelar toda una ciudad flotante, con cientos de kilómetros de cables, toneladas de sustancias tóxicas y metal que vale millones de dólares. Un solo error y el desastre ambiental es inevitable. Pero lo más sorprendente no es eso. Dentro de cada uno de estos buques gigantes se esconde algo que convierte el desguace en una verdadera cacería de tesoros. Los trabajadores arriesgan sus vidas entre cortadores de plasma y vapores tóxicos para conseguir estas riquezas. ¿Qué es exactamente lo que buscan? ¿Y por qué algunos países han convertido los cementerios de barcos en un negocio multimillonario, cuyo lado oscuro todos callan? Quédate hasta el final. Lo que descubrirás te hará ver cada barco en el puerto con ojos completamente diferentes. Esta es la historia de cómo mueren los gigantes de acero y nace el nuevo metal. ¿Por qué es tan importante el desguace de barcos?
Las embarcaciones que normalmente imaginamos como enormes megaestructuras flotantes pueden alcanzar casi 300 metros de longitud. Su peso a veces llega a decenas de miles de toneladas, lo que las convierte en algunos de los objetos artificiales más grandes creados por el ser humano para la navegación y el transporte de carga. Pero más allá de su tamaño colosal, estos barcos tienen una estructura interna extremadamente compleja. Cientos de kilómetros de cables, tuberías, conductos y diversos sistemas de seguridad y confort, además de una enorme cantidad de elementos y mecanismos con diferentes funciones. Toda esta arquitectura no es simplemente hierro, sino un organismo complejo que debe desmantelarse con mucho cuidado cuando el barco llega al final de su vida útil. Es fundamental extraer correctamente todas las sustancias peligrosas acumuladas durante su operación. Pueden ser sustancias bioactivas, pinturas tóxicas, residuos de combustible, aceites, productos químicos. Si se manejan incorrectamente, estas sustancias pueden contaminar el mar, el suelo y el aire, causando graves problemas ambientales. Sin la preparación adecuada, el desmantelamiento de un barco así puede convertirse en un desastre para la naturaleza. Sin embargo, el reciclaje de estos gigantes marinos también tiene un lado muy positivo. El metal del que está hecho el barco es una materia prima excelente y valiosa que puede reciclarse y reintegrarse a la producción. Este metal se usa para construir casas, autos, estructuras y también nuevos barcos. De esta manera, se logra reducir la necesidad de fundir acero nuevo, ahorrar energía y recursos y además disminuir la cantidad de desechos. El reciclaje del metal de los barcos se convierte en un eslabón clave del ciclo cerrado de la economía industrial moderna. El desmantelamiento de objetos tan enormes también permite liberar espacio en los puertos, donde están los barcos viejos, para que lleguen nuevos buques modernos. El barco es llevado a cementerios de buques especiales, que suelen ser costas con bajo nivel de agua o gradas especializadas. Estos lugares no se eligen al azar. Las costas con bajo nivel de agua permiten acercar fácilmente el barco a tierra, donde puede ser amarrado de forma segura para comenzar su desmantelamiento. Con frecuencia son bahías pequeñas o playas, a donde llevan estos gigantes marinos específicamente para que no obstaculicen el tráfico marítimo ni dañen la infraestructura portuaria. Las gradas, por su parte, son grandes plataformas o estructuras especiales donde se coloca el barco para su desmantelamiento en tierra. Están equipadas con todo lo necesario para un trabajo cómodo y seguro: equipos de grúa, herramientas para cortar metal, sistemas de evacuación de residuos. Una de las principales tareas de los especialistas es garantizar la seguridad ambiental, porque durante su operación, el barco acumuló muchas sustancias que, si no se manejan con cuidado, pueden dañar el medio ambiente. No solo pueden ser aceites y restos de combustible, sino también pinturas tóxicas o productos químicos. Por eso, todo el proceso de desmantelamiento comienza con la remoción de todas esas sustancias. El combustible y los aceites se drenan en contenedores especiales y se transportan para su procesamiento o eliminación, evitando que lleguen al agua o al suelo. Lo mismo pasa con la electrónica y el mobiliario. Todo lo que pueda dañar el medio ambiente se retira primero. Esta etapa requiere rapidez y máximo cuidado para no violar las normas ambientales. Una vez que el barco queda libre de todos los materiales peligrosos y domésticos, comienza el desmantelamiento del casco en sí. Y esta es la parte más difícil y peligrosa. Con cortadores de plasma especiales y sopletes de gas, las grandes estructuras de acero empiezan a cortarse en pedazos pequeños. Para esto se usa tanto equipo manual como maquinaria pesada.
grúas, elevadores, manipuladores especiales. El corte por plasma permite dividir el metal de forma muy precisa, rápida y eficiente para su posterior fundición. El proceso de desmantelamiento ocurre de manera secuencial, etapa por etapa, empezando por las zonas más inaccesibles o peligrosas. Las planchas metálicas, vigas, cubiertas y mamparos internos se separan con cuidado para no dañar estructuras que aún podrían necesitarse para análisis o reciclaje. La complejidad está en que los elementos gigantes suelen estar distribuidos de forma irregular y pueden estar bajo tensión, y debido a la corrosión o deformación del casco, en cualquier momento algunas partes pueden descender o caer inesperadamente. También es fundamental destacar la seguridad de los trabajadores. Durante el corte por plasma se generan chispas calientes y vapores tóxicos, lo que exige que quienes trabajan usen protección especial, respiradores, ropa especializada y monitoreo constante del aire. Un pequeño error o descuido de las normas puede llevar a lesiones graves y accidentes. Por eso, cada paso del proceso está regulado por estrictas normas de seguridad, y toda el área cuenta con sistemas de extinción de incendios y apoyo médico. El desmantelamiento del casco y las principales estructuras de acero del barco es sin duda una etapa extremadamente importante y compleja en el reciclaje de un buque gigante. Sin embargo, una vez completado este gran volumen de trabajo, la labor no termina. Por delante queda otra fase masiva que requiere no menos atención y cierta habilidad, ya que implica el desmontaje y clasificación de numerosos materiales más pequeños, pero no menos valiosos y complejos. Uno de los procesos más grandes y complicados es el trabajo con cables. El barco contiene cientos de kilómetros de redes de cableado que suministran energía y comunicación entre todos los sistemas. Son cables de acero potentes con aislamiento de plástico, caucho y posiblemente con el uso de metales no ferrosos. Los cables no se quedan simplemente en el área de desguace. Se extraen con cuidado, se procesan y se clasifican. Separar el núcleo metálico de los materiales aislantes permite enviar cobre o aluminio puro a fundición, mientras que la capa aislante se recicla como materia prima para nuevos polímeros. Los trabajadores deben actuar con mucha precaución para no dañar los tramos largos de cable y respetar las normas de seguridad por la presencia de sustancias residuales u óxido. Otra categoría importante son los materiales aislantes que cubren o rellenan las paredes del barco, las salas técnicas y las tuberías. El aislamiento suele fabricarse con materiales especiales, lana mineral, espumas de poliuretano o lana de basalto. Estas sustancias ayudan a controlar la temperatura dentro de los sistemas y garantizan la seguridad al trabajar con componentes calientes o fríos. Una vez extraído, el aislamiento se clasifica y se envía a plantas especializadas. El trabajo con los sistemas de ventilación también exigen mucho cuidado. Los ductos y equipos de ventilación que se usaban para acondicionar y circular el aire en diferentes partes del barco se desmontan y limpian del polvo, restos de aceite u otras sustancias. Los elementos metálicos de estos sistemas generalmente pueden fundirse sin problema, mientras que el plástico o la goma muchas veces se convierten en materia prima para nuevos productos. Se presta especial atención a los sistemas de suministro de agua y las instalaciones sanitarias. A bordo hay mecanismos de cierre complejos, tuberías, conexiones, grifería, tanques y otros equipos. Las partes de las tuberías y el equipamiento se separan con cuidado, se limpian de sedimentos, aceite y otros contaminantes para enviarlos a fundición o al proceso de reciclaje correspondiente.
Estos materiales pueden contener sustancias tóxicas, así que su eliminación o reciclaje se hace siguiendo estrictamente el reglamento. Un paso igual de importante es el desmontaje del equipo de la sala de máquinas. Allí se encuentran los motores, generadores, sistemas de bombeo, turbinas y otros equipos complejos, que generalmente tienen un peso considerable y contienen grandes cantidades de metales, incluyendo metales no ferrosos. Este tipo de equipamiento principalmente se repara y reutiliza, o se desmantela en piezas, parte de las cuales se reciclan. En algunos casos, los motores incluso se venden como repuestos usados, evitando así convertirse en chatarra. Los muebles, electrodomésticos, iluminación y otros objetos del interior del barco tampoco se descartan sin más. Se retiran y clasifican. Las partes de madera, metal o plástico pasan por un reciclaje o eliminación por separado. En algunos casos, los muebles, si están en buen estado, se venden para su reutilización. Y así, tras recorrer el camino desde una ciudad flotante hasta miles de toneladas de materia prima clasificada, el barco gigante obtiene una segunda vida, en nuevos hogares, automóviles e incluso nuevas embarcaciones. Esta es la historia de cómo la muerte de un gigante de acero se convierte en el comienzo de una nueva vida para miles de toneladas de metal.